Doctor, te volvemos a llamar acá. Marcos, creo que ya habló contigo el tema del senador, pero queremos consultarte a ver si nos podés explicar y podemos ubicar, pisar tierra en el caso de tu cliente, la señora Pabla Mieres, porque estamos mirando y Sí, encontramos que ella nunca pisó la cárcel, pese a que fue bueno, en condenada a realidad, 8 años de cárcel. claro, bueno, pero hay que atender las diferentes instituciones que le regían a ella. Cuando ella fue condenada en el juicio oral y público, respecto a ella no se dispuso la prisión preventiva por la edad. Entonces, ella ya permaneció en arresto domiciliario desde que se dictó la sentencia, a diferencia de las demás personas que tenían edad para ir todavía a la cárcel, ellos sí fueron remitidos a la prisión preventiva, ¿verdad? Cuando quedó firme la sentencia, ya en el juzgado de ejecución, ahí lo que se planteó, primero que en el juzgado de ejecución se ratificó ese arresto domiciliario como compurgamiento de pena para ella. Y después ya con trabajos sociales y demás cuestiones que fue haciendo, fue cumpliendo su condena en arresto domiciliario. Claro, y es esa prisión domiciliaria, porque primero estaba en arresto porque era una persona, no era una persona condenada. Ese Así arresto mismo. se convierte en prisión porque hay sentencias de primera, segunda y tercera que confirman la condena de 8 años. Y lo que Así pudimos ver es mismo. que vos Son dos presentaste, cuestiones distintas. son cuestiones, exacto. Hay que aclarar eso. El arresto domiciliario es una medida alternativa o sustitutiva a la prisión. La prisión domiciliaria es un instituto dentro de la etapa de ejecución de la condena. Claro, así mismo. Bueno, Y ella fue beneficiada más que todo por la edad, ¿verdad? O sea, hay una regla luego que impide dictar prisión preventiva como medida cautelar a personas mayores de 60 años y en el caso del juzgado de ejecución ya considerando las cuestiones personales de ella ya se le convirtió el arresto domiciliario en prisión domiciliaria. claro, y ahí eso es lo que se cuestiona y queremos entender un poco porque la ley exige, el Código de Ejecución exige que se cumplan los requisitos para una prisión domiciliaria. Estamos Sí, hablando y ahí entonces la jueza pues dice, por ejemplo, la edad y además la persona tiene que estar muy grave, prácticamente en estado terminal, dice la ley, para que se le pueda, o si no, me van a condenar, me voy y arreglo y me van a enviar a mi casa. O sea, existen unas cuestiones que establece claramente, vos mencionaste el artículo 239, Marcos, ¿verdad? 239 cuando presentaste el incidente de prisión de Pabla Mieres. Sí, sí, prisión. eso, 239 es la prisión domiciliaria. 239. Sí, Bueno, sí. en el 239 es lo que planteó el doctor. Sí, Incidente 239, de incidente de prisión. prisión domiciliaria, ¿verdad? Que Claro. se establece el primer requisito de la edad, 70 años. A Ella, partir de ahí, otros dos requisitos que pueden ser conjuntos o separados, ¿verdad? Exige la gravedad del enfermo, o sea, gravemente enfermo, o estar en etapa terminal o con algún impedimento físico para valerse por sí mismo. nosotros presentamos todos los documentos de las enfermedades que tiene la arquitecta y de que los tratamientos médicos a los que ella se estaba sometiendo, la penitenciaría no le podría brindar, ¿verdad? Que son tratamientos que son varias enfermedades internas, ya de la edad y de pánico, una cantidad de cosas que se tratan con medicamentos costosos y que requieren control permanente, ¿verdad? Eso está todo documentado en el expediente. Y no solamente ella, sino que también, por ejemplo, el ingeniero Bejarano, que está con tratamiento del cáncer. Y creo que ellos dos son los que tuvieron esa decisión, que además no fue controvertida por la CAJUI ni por el Ministerio Público. Eso se aceptó de entrada. Porque creo que fue una de las primeras resoluciones del juzgado de ejecución cuando se tiene por recibido el expediente. claro, pero ahí sí, hay un allanamiento de la fiscal entonces, de acuerdo a lo que tenemos acá, porque también le estamos buscando a los abogados de la contraparte, hay un allanamiento de la fiscal Lina Naumann a ese pedido tuyo, pero posteriormente eso se apela
Hay una apelación. Ahora ahí lo que No, nos... lo que se apeló son los permisos que fue obteniendo la arquitecta que fuimos presentando para trabajar y la salida, porque ahí sí se generaba la controversia de que la fiscalía decía que si es que todos los demás institutos de las salidas transitorias y demás solo son aplicables en tanto y en cuanto una persona esté efectivamente cumpliendo la condena en la prisión, Sí, y no se aplica a prisión preventiva. a Y bueno, prisión, en sí, prisión domiciliaria. prisión domiciliaria, así mismo. Pero eso ya, ¿cómo se llama? O sea, todas esas apelaciones luego finalmente tuvieron ya en respuesta del tribunal de apelaciones, que dijo que sí, que las demás instituciones también se aplican a la prisión domiciliaria. Doctor, en una parte de la apelación del Ministerio Público, el Ministerio Público dice que efectivamente ella estuvo en prisión a partir del 22 de junio de 2018. Y vos no acabas de decir que ella ya estuvo en arresto domiciliario desde el 18, o sea, antes del 18 incluso de diciembre de 2015, que fue la fecha de la sentencia en primera instancia. Claro, porque a los efectos del cómputo definitivo de la prisión, de la privación de libertad, Sí, se computan el arresto domiciliario y la prisión preventiva. Porque sí. el Código de Ejecución ya equipara a cualquier restricción de la libertad al arresto domiciliario. Entonces yo sumé lo que la Fiscalía hace es computar solamente el plazo de prisión domiciliaria, y yo le digo no, porque tiene que computar todo el tiempo, lo que era arresto domiciliario más lo que es prisión domiciliaria. Sí, porque si computás desde el 18 de diciembre de 2015 ya tenés Lo que yo, el lo, 50% lo que de yo quiero la... entender primero es cómo una persona condenada va a permanecer en su domicilio y después va a pedir si está gravemente enferma, porque la condición que te exige el código es que estés gravemente enfermo o no te puedas valer por vos mismo. Te tiene que asistir Bueno, alguien. Eso es lo que exige el nosotros, código. Si bueno, lo que vos no nosotros estás gravemente presentamos, y te condena, imagínate lo que te otorga Lourdes Escura. Te otorga la prisión domiciliaria por 3 años. Así como dice la fiscalía, haciendo una modificación de la sentencia. Porque ella modifica la sentencia. Te aplica una prisión domiciliaria de 3 años. ¿Con qué sustento? ¿Con qué fundamento? Si la ley en ninguna parte dice eso, vos tenés que estar gravemente enfermo. Que la penitenciaría no me pueda brindar el servicio de un sanatorio o no me pueda comprar los medicamentos. De hecho, que vos estás hablando de medicamentos, le podían haber llevado los medicamentos sus parientes a la cárcel, ¿verdad? Entonces, ahí o poder salir para ir a hacer su tratamiento como hace una persona común y corriente que no tiene los recursos que tenga la señora Pabla Mieres. O sea, esa nomás es la cuestión. O sea, es una cuestión de simple lógica nomás. Está condenada, tiene que ir a la cárcel, tiene que ir a la cárcel. ¿Por qué no se puede ir a la cárcel? Porque tiene más de 70 años y está a punto de morir. Por una cuestión de humanidad se le envía a su casa. Si tiene que hacer tratamientos, pues sale del Buen Pastor para irse a hacerse los tratamientos. Se tiene que ir a un sanatorio y eso bajo control judicial. Eso siempre se hizo así en las cuestiones normales. Como yo le iba a otorgar una prisión domiciliaria, eso es una modificación del fallo condenatorio de prisión que se le dio en 3 instancias. Una cuestión para mí lógica nomás. No quiero discutir los argumentos jurídicos. Porque la señora está vivita y coleando. Es más, sale lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Es lo que dice el informe. En realidad hay que tener en cuenta que es cierto que es o sea, la sentencia es de 8 años de pena privativa de libertad. Sí. El cumplimiento de la pena privativa de libertad es que el juez de ejecución es el que atiende cómo se cumple del mejor modo posible. El Estado paraguayo no puede con la aplicación de una pena privativa de libertad sustraerse cuáles son los fines constitucionalmente de una pena, y entre ellos es la protección de la sociedad por un lado, Sí. y la readaptación de la persona a Así una mismo. vida sin delinquir. Entonces, cuando hablamos de una persona de más de 70 años que se le encierra en su casa, se cumple con la finalidad de proteger a la sociedad. Ella ya no se fue a la cajubi, ya no puede volver a reincidir en el tipo de hechos punibles por los cuales se le condenó,
Y para garantizar lo segundo, que es la readaptación a una vida sin delinquir, hay que preservar la salud. Nosotros presentamos todo, si el Estado le conmina al encierro en un lugar donde el propio Estado reconoce no le puede brindar el tratamiento que está comprobado que necesita, puede estar propiciando la muerte de una persona. Entonces, eso es lo que no se puede permitir el Estado paraguayo. Entonces, desde el punto de vista de los dos fines que tiene la pena en nuestro, que nosotros ya abandonamos el concepto retribucionista de el mal de la pena por el mal del delito. Ese no es el fundamento constitucional de nuestra sanción, sino que es proteger a la sociedad y, por otro lado, en forma particular para la persona, la readaptación a una vida sin delito. Y si esos pilares constitucionales de la pena no se pueden garantizar con la pena, con la regla general, que es una privación en el buen pastor, entonces hay que ver de que se garantice con estos otros mecanismos que la propia ley establece como vías de garantizar la finalidad constitucional de la pena. De eso se trata. Sí, Claro. definitivamente de eso se trata. Lo que pasa es que el Código de Ejecución casi en todas sus normas habla de un régimen progresivo, ¿verdad? Y un régimen progresivo desde que uno está en prisión en una entidad penitenciaria, en una institución penitenciaria. Entonces, esa es la pregunta, ¿cómo pasamos o sobrepasa la justicia esas etapas sin haber concluido ni siquiera la primera, que es el ingreso a una institución penitenciaria? Es que ella por ley no podía luego entrar en prisión preventiva. No, es previsión preventiva, porque es la ejecución de una condena. Prisión preventiva es Claro. dentro de las medidas alternativas que se le dio. Por Claro. eso Y al cuando comienzo decíamos recibe tenemos que determinar y diferenciar bien lo que es un arresto domiciliario, que es parte de una excepción a la prisión preventiva, y lo que es prisión domiciliaria, que ya se le establece a un condenado dentro de las etapas del régimen penitenciario establecido en el Código de Ejecución, ¿verdad? Entonces, una vez condenado, ya desaparece esa imposibilidad de arresto domiciliario para las personas mayores de 70 años. No es que vos tenés 70 años y no podés estar en Tacumbu. Ese es un error. Claro que no Claro, dice eso la ley. yo no dice eso, pero Sí. es 70 años más las dolencias que nosotros presentamos crónicas que la Fiscalía y la jueza consideraron suficientes para convertir su arresto domiciliario en prisión domiciliaria. Claro, pero Y ahí no es que viene la remitirle cuestión al- después. Vos Y- mismo y- dijiste, crónica dijiste, Sí. enfermedad crónica. ¿Cómo un juez va a determinar prisión domiciliaria 3 años? Oye, el juez ya sabe que tu enfermedad crónica va a terminar en 3 años. O sea, No. no A me los explico. efectos Y del después, aparte, reanálisis. si tu enfermedad es crónica, ¿cómo vas a pedir a salir a trabajar de 8 a 11 y de 1 a 17? O sea, si vos estás en una situación crónica, no vas a salir a trabajar. Atenta nomás contra la inteligencia. Porque lógico, yo estoy crónico, pero Lo crónico es que requiere un tratamiento constante y persistente que no se le podía otorgar en la penitenciaría. No es que es terminal, ¿verdad? Pero Nosotros la ley pusimos- dice pues eso, la ley dice, o sea, el 239 que vos mismo alegaste, dice estuviese gravemente enfermo o en etapa Ujú. terminal, dice. El Sabe, artículo que sabe. vos alegaste en tu escrito. Sí, lo que ocurre es que si vos no le haces el tratamiento que tenía que hacer ella, lo crónico se va a convertir en terminal. Claro, pero no explico? importa, O la sea, ley no y me eso es lo dice que el eso, Estado la puede- ley no dice eso, doctor. No, pero el Estado no puede propiciar la muerte. No, El entonces Estado no está puede propiciar propiciando, la entonces muerte y vamos a liberarle a todos los presos que están en Tacumbu. Que no hay y es que médico ahí. Entonces que tenemos el que problema- liberarle a todos. No, pero no está bien, Carlos, lo que pasa en No, Tacumbu yo no está digo bien. que esté bien, te Que- estoy que- diciendo que- nomás. Que una persona esté perdiendo su dignidad, su salud, todo en Tacumbu, no está bien. Esa no es la regla. Claro. No, y olvidemos, y sacar el concepto de venganza, porque el concepto de venganza no es el fundamento de la pena. Claro, eso ya no existe. No, Y bueno, eso es categórico. Eso ya no- Esta es una señora profesional, arquitecta que trabajó toda su vida. Para ella es más que un castigo el mote de que está condenada nomás luego ya. Después no puede salir de su casa, no puede, o sea, también tiene una cantidad de otras restricciones porque el nivel sociocultural que ella tiene
pre-COVID le hubiese permitido disfrutar de unas vacaciones fuera del país, de ir a su campo, de salir. Nada, eso ella pudo hacer. O sea, ella estuvo restringida su libertad de locomoción por todo ese tiempo, en un lugar acorde para cuidar su salud. Pero Porque justamente de no hacerlo así, estábamos hablando con un especialista hace poco y nos hacía entender, o sea, nos hacía ver en primer lugar que creo que acá con Carlos coincidimos, ya no existe el castigo dentro de lo que es la pena privativa de libertad, pero existe la pena privativa de libertad y ella estuvo restringida por haber cometido un hecho punible, doctor. O sea, no es que tampoco le restringieron por restringirle categórico. nomás. No, categóricamente nadie luego puede ser a nadie se le puede restringir su libertad así nomás. Constitucionalmente, por un debido proceso, por un juicio sentencia firme, por eso Por ella eso, está con por las eso. reglas y con toda la Y conducta. las reglas de progresividad de la ley de ejecución establecen claramente que tenés que pasar por los regímenes Por etapas. establecidos en la penitenciaría. Claro, pero eso está concebido como para, por ejemplo, una persona que tiene 15, 20, 30 años y está condenado a 5 o 6 años para que exista un régimen No, está de concebido para todo, progresividad. porque si no hubiera hecho para diferencias. Código de ejecución Pero, rige para todos los que son espera, condenados. Y claro, después, pero y cuando son personas mayores de 70 años y que tienen dolencias, ya tienen un tratamiento distinto, porque no es lo mismo que se condenen a 10 años cuando tenés 70 años por la proyección de vida que se espera, que cuando tenés 20 años. O sea, es casi pena absoluta, más o menos, que te condene cuando vos tenés 70 años a 10 años. O sea, te condena prácticamente a estar más o menos a vivir todo Y por lo que queda menos de 7 vida. años adentro. Y bueno, pero lo que te digo es, si se aplican las reglas a los iguales como iguales y a los desiguales como desiguales, a los que tienen esas dolencias, y no solamente a ella se aplica, se le aplicó, yo sé, al ingeniero Bejarano y sé una cantidad de otras personas, que esa es la regla con la que tratan los juzgados de ejecución a las personas mayores y que están en esa situación. No es una excepción, Pablo Ramírez. y hace poco, no sé si la Cámara o la Corte es la que revocó justamente una decisión que publicamos de Lourdes Escura, que le otorgó también prisión domiciliaria a un señor condenado en tema de narcotráfico. Él le alquilaba su estancia a los narcotraficantes y cobraba $15,000 por ese alquiler de la estancia. Fue condenado y la Cámara le bajó la caña a Lourdes Escura. Porque no se puede, sencillamente no se puede, porque hace más de 2 años que le concedió supuestamente por una cuestión de humanidad, así como a tu cliente, porque está gravemente enfermo o en etapa terminal. Repito, eso es lo que dice el 239. Estuviese gravemente enfermo o en etapa terminal, o con algún impedimento físico para valerse por sí mismo. Estas son las condiciones para que se den la prisión domiciliaria, sea a Pabla, sea a Carlos Benítez, a Marco, a Guillermo o a quien fuere. Eso es lo que establece la ley, el 239 que vos mismo alegaste. Por ahí es que la misma fiscalía señala en su escrito que hay la jueza hizo una modificación de la sentencia, de 3 sentencias en realidad, de la Corte Suprema de Justicia, al establecer la prisión domiciliaria en vez de la prisión en la cárcel del Buen Pastor. Solamente en ese sentido, es para No, porque entenderlo. justamente a cargo del juez de ejecución está regular cómo y dónde se cumplen las penas privativas de libertad, conforme a nuestra ley, ¿verdad? Si hay un problema, ¿hola? Sí, te estamos Sí, escuchando atentamente. Hola. atentamente, atentos. Hola, ¿me escuchan? Hola, Sí, te escuchamos. Bueno, no, le decía que justamente a cargo de eso hay una modificación de la sentencia, porque el órgano o el facultado a controlar la ejecución de una sentencia es justamente el juez de ejecución, el lugar donde se cumple, cómo se cumple y las cuestiones que tienen que ver por el periodo es el juez de ejecución. Ahora, no te niego de que hay casos donde ellos modifican los plazos. Eso ya es otra cosa. Cuando ellos cambian los tiempos de condena, ahí ya podría entrar a modificarse lo que se dictó por un tribunal de sentencia y se confirmara a la Corte Suprema de Justicia. Pero mientras no se toquen los plazos, no se está modificando la condena. Bueno, vamos a ver un poco lo que... Bueno, ahora concretamente, ¿qué es? La jueza María Teresa Ruiz Díaz le concedió ya a ella la libertad condicional. Sí,
O sea, ya le otorgó la libertad condicional y esa libertad condicional fue apelada por el Ministerio Público. Así es. Y está en la Cámara de Apelaciones para que resuelva entonces si corresponde o Sí, no esa corresponde, no, libertad pero ya- condicional. claro, Esa pero parte es lo que no esa- llegamos, ¿eh? Esa apelación que dio que se funda en que ella computa solamente la prisión domiciliaria y no el tiempo de arresto. Sí, sí. Ahí está la discrepancia en la postura de la Fiscalía y la postura de la defensa y del juzgado, ¿verdad? Y ahí hay fallos ya uniformes hasta la Corte Suprema de Justicia que el arresto domiciliario se computa como tiempo de privación de libertad. Claro, por eso es Ahora, yo también concuerdo plenamente con que hay fallos firmes y uniformes ya que establecen claramente que eso se computa. Ahora lo que vamos a discutir es que si se cumplió o no y vamos a ver qué dice la Cámara con las etapas establecidas para llegar a la etapa, creo que todo reo querría, que todo reo quiere, que es la libertad condicional, que es la que se establece a partir de cumplir las 2/3 partes de la condena en prisión, ¿verdad? Claro, y eso es lo que yo te decía, que ya tuvimos una discusión sobre si es que se equipara o no la prisión domiciliaria a la prisión normal, y la Cámara de Apelaciones ya dijo que sí, porque cuando discutíamos los permisos para trabajar, que ella es una persona que prestaba servicio voluntariado normal, y luego también a la, ¿cómo se llama? la A la arquidiócesis. Catedral Metropolitana, a la arquidiócesis, y entonces se iba y tenía permiso para poder prestar servicios arquitectónicos en la reestructuración y remodelación de la catedral. Y el tribunal dijo que sí, de que esa figura, a esa figura se le aplican las demás instituciones también del Código de Ejecución Penal. Bueno, y ahí lo que hay que mirar bien quién es su, ¿cómo se dice? Su tutor o cómo es. Cámara. ¿No? No. Ese es el que va a... No, ya hizo en este caso, ¿verdad? Ya envió su informe. No envió. Antes lo ya abogó por ella. No, y envió su informe ya sí ya Y- tiene libertad condicional. Y no, y después ya, exacto, ya envió su informe y pidió que se le dé más desde un principio. Nada más y nada menos que... ¿O quién? Es el ¿Quién que- ¿Cómo es? se dice? ¿Su asesor de prueba? Asesor ¿Qué se de dice? prueba, sí, asesor de prueba. Sí, Sería. que tenía que informar los trabajos que estaba haciendo, si el arzobispo directamente con él trabajaba ahí. Sí, señor. Así mismo es, doctor. Fue un gusto conversar contigo, doctor, como siempre. Muy abierto. A las órdenes, cuando Gracias, gusten. doctor. Muy Gracias. amable, doctor. Te informó PDS Radio TV Digital. El doctor Guillermo Duarte Cacabelos. Te dije. No vamos a llegar a un acuerdo nunca con él. Porque Te él dije tiene una que ya posición. le dio la libertad Ya, condicional. sí.